Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Y mirad qué trabajo vamos a hacer hoy. Es un trabajo, primero, muy fácil de realizar porque solo lleva 4 vueltas. Y si sois un poco intuitivas, lo cogéis a la primera, ya que según vamos achicando un punto, vamos aumentando el otro, achicando y aumentando. Y en 4 vueltas volvemos a repetir lo mismo, así que es muy fácil de realizar. Está cargado de detalles y de trucos que os voy a ir explicando. Por ejemplo, muchas tenéis problemas con los que solo os canesús, pues porque os queda más grande de manga o de cuerpo, lo vamos a solucionar en un pispás. Y no quiero que os perdáis nada, porque desde la primera vuelta, nada más empezar, tenéis el primer truco que seguro muchas de vosotras no conocéis. Os va a gustar mucho, así que vamos a comenzar. El material que he utilizado se llama Rock and Roll Gazal y no he llegado a ocupar 500 gramos, ¿ok? O sea que es muy fácil de realizar y lo he realizado con un ganchillo de un 4,5. Pero también a lo largo del vídeo os daré varios trucos para que podáis hacerlo en el material y con el número de ganchillo que vosotras queráis. Vamos a ello. Bueno, amigas, lo primero que vamos a hacer todas es dar 95 cadenetas, ¿vale? Ya os diré el por qué ese número. Pero bueno, vamos a empezar por 95 cadenetas y vamos a tener siempre en mano, ¿ok? Marcadores. Estos son muy importantes para encontrar la lógica a los trabajos. Bueno, normalmente cuando empezamos en redondo, en un cuello redondo empezamos haciendo un punto de unión aquí en la esquinita, ¿vale? Pero por eso os he dicho que yo os voy a enseñar a hacerlo de otra forma y cuando acabe esta vuelta os explico el por qué. Bien, vamos a comenzar con lo que sería el dibujo y vamos avanzando. Bueno, primera vuelta. Para la primera vuelta vamos a hacer lo siguiente. Mirad, yo en este punto de aquí, en el primero voy a ponerle ya directamente un marcador, ¿bien? En el punto que tengo en el último. Y desde aquí lo que voy a hacer es un punto alto. Cuando damos altura con un punto alto hacemos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Esto para mí es un punto alto y para vosotras también. Venga, voy a darle una cadeneta de separación. Voy a hacer lo siguiente. Desde donde tengo el marcador me salto un punto y voy al siguiente. Echo hebra y hago 5 puntos altos. Hago 1, hago 2, hago 3, hago 4 y hago un quinto punto alto. Bueno, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Dar una cadeneta, saltar un punto y hacer un punto alto. Si nos fijamos bien, estoy aquí en el principio. Bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Cadeneta, punto alto, cadeneta y empezamos aquí. 5 puntos altos. Cadeneta, saltamos un punto, punto alto. Cadeneta, salto un punto y repito otra vez los 5 puntos altos, ¿vale? Esta es la secuencia que vamos a seguir durante toda la labor. En un principio, y para casi todas las tallas, lo que vamos a hacer es ir trabajando así hasta tener estos grupitos de 5 que estoy trabajando. Dejarme hacer estos últimos 3, 4 y 5, bien. Daría cadeneta, salto un punto, punto alto, cadeneta y volvería a empezar saltando un punto el grupo. Vamos a hacer 5 grupos de estos y me esperáis, ¿vale? Venga, vamos a ello. Hemos ido trabajando y contando grupos, ¿bien? Mirar, este sería, mirar, tenemos aquí el marcador, subimos con 1, 2 y 3, aquí deberíamos haber puesto un marcador que se me ha olvidado antes para explicaros. Bueno, vamos a contar los grupos de 5. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, yo tengo aquí mis 5 últimos puntos de este trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora va a ser el momento en donde cerremos. Ya os voy a explicar el por qué, pero bueno, vamos a cerrar primero. Bien, lo que voy a hacer es dar una cadeneta y aquí donde tengo los 3 de subida, en la tercera cadeneta donde acabo de poner el marcador, ¿verdad? Aquí. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Bueno, esta técnica es muy valiosa. Primero, no tenemos problemas si nos hemos comido un punto u otro. Este diseño es muy fácil, pero en otros diseños luego nos pueden faltar puntos o sobrarnos. Bien, como en este caso nos sobra, más adelante os explico cómo se hace, ¿vale? Cómo hacemos esta unión. Venga, eso es lo primero. Lo segundo, ya veis, no se nos enreda el hilo, no tenemos que andar jugando que la cadeneta se me ha girado, ¿vale? Así que es muy útil. Bueno, una vez que tenemos cerrado aquí el punto, vamos a hacer lo siguiente. Bien, fijaros bien. Voy a contar 1, 2, 3. Aquí
después del tercero, donde tengo el punto alto, voy a poner un marcador. Venga, voy a contar un grupo, dos grupos. Donde tengo el punto alto, voy a poner un marcador. Bien, venga, y seguimos. 1, 2, 3. Donde tengo el punto alto, voy a poner un marcador. En estas esquinitas lo que va a pasar es que los puntos vamos a hacer un dibujo para que nos quede esto en forma raglan, ¿vale? Este quitamos de aquí, que lo voy a utilizar ahora. Bueno, vamos a por la segunda vuelta. El diseño es muy sencillo. Otra cosa que os quería explicar y que es muy importante. Bueno, chicas, vamos a ver. Nosotros no tenemos un cuerpo perfecto. Esto sería pues para una mujer que mide 90, 60, 90, ¿ok? No todo el mundo tenemos esas medidas. Si vosotras tenéis más pecho que brazos, que os suele pasar que al haceros una blusa, a mí siempre me queda la manga muy grande porque tengo mucho pecho. Vale, pues si tenéis más pecho que brazos, bien, lo que tenéis que dar es un dibujo más aquí y un dibujo más aquí, ¿bien? Ok, o sea, en este caso lo que haríais es en vez de 10 dibujos, 12. Y aquí tendríais 4, aquí 2, aquí 4 y aquí 2, ¿ok? Luego está la contra, la que, bueno, que por norma general el brazo le queda bastante pequeño y demás. Bueno, en ese caso lo se hace siempre en cuadrado. ¿Y qué tendríamos que hacer? Aquí donde irían los brazos, ya veis que un lado es de 3 y otro de 2. Pues donde es de 2, añadirle un dibujo más, uno aquí y uno aquí, ¿vale? Y de esta forma también tendríamos otra vez, en vez de 10, tendríamos 12. ¿Ok? Esto os sirve para cualquier blusa. Que tenéis más pecho, que siempre os queda prieto de pecho, entonces le hacéis delante, en el delantero y en la espalda, un dibujo más. Y si tenéis más brazo, en el brazo le metéis un dibujito más, ¿vale? Venga, a partir de aquí, venga, comenzamos, que hablo mucho, pero creo que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar con el dibujito, ¿bien? Mirad, yo voy a hacer 2 cadenetas y dentro de este mismo punto un pequeño garbanzo. Voy a hacer un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar, ¿bien? Voy a cerrarlo todo junto y aquí le voy a poner un marcador, porque este será el centro de nuestra esquinita. Bien, aquí mismo voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Y en el mismo punto donde he hecho el garbanzo, voy a hacer otro garbancito. Bueno, recordaros también, debajo de este vídeo, hay un botón que se pone unirme, ¿vale? Yo, en agradecimiento a todo el mundo que estáis allí, en el apartado de unirme, os voy a dejar el gráfico, ¿vale? Porque yo sé que con el vídeo se puede hacer, pero muchas preferís seguir el gráfico. Bueno, pues en el botón de unirme os lo dejo para que os sea, bueno, para que le guste más ver gráficos. Hemos hecho nuestra esquinita, mirad, pero solo la mitad, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar una cadeneta de separación. En el grupo de 5 vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto vamos a cogerlo a relieve por delante. Aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos, ¿vale? En el centro. Mirad, voy a saltar el primero y justo entre los dos voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente también voy a trabajar entre los dos, ¿bien? Un punto alto, que serían en total 2 puntos altos. Y ahora voy a hacer un punto a relieve. Bueno, siempre que salga de aquí o de este o de este, echo una cadeneta, ¿vale? Y aquí, donde tenemos el punto, vamos a hacer 2 garbanzos separados por 3 puntos. 2 puntos altos sin terminar, un tercer punto alto sin terminar, cierro todo, hago 3 cadenetas, 2 y 3 cadenetas, voy aquí al mismo punto y hago otro garbancito. Bueno, como veis, esto es repetir, pero vamos a tener en cuenta que tenemos esquinas, ¿bien? Vale, cuando acabamos el garbanzo, hacemos una cadeneta y es repetir esto. Aquí, donde tenemos este marcador, lo que haremos es, en vez de 2 garbanzos, 3. Así que haremos un garbanzo, 3 cadenetas, un garbanzo, 3 cadenetas y un garbanzo, ¿ok? Serán 3 en vez de 2, tanto en este marcador como en este, como en este. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al primer marcador de la vuelta. Bueno, estamos terminando esta segunda vuelta, pero fijaros bien lo que os he dicho, ¿bien? Aquí, en lo que son los lados, lo que es el frente, la espalda, los brazos, solo tenemos 2 garbanzos separados por 3 cadenetas. Pero aquí en las esquinitas hacemos garbanzo, 3 cadenetas, garbanzo, 3 cadenetas y garbanzo. ¿Bien? Porque vamos a ir aumentando.
Aquí, al principio, solo hicimos la mitad del dibujo. ¿Por qué? Porque no queremos marcas en ningún sitio, queremos que nos quede perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es salir de una forma, al terminar y empezar las vueltas de una forma que no se note. Como antes solo hicimos 2 garbanzos, pues voy a hacer el tercero, me falta uno. Voy aquí donde salí en el primero y hago el garbancito que me falta. Bien, cierro y hago las 3 cadenetas. Ahora sí estamos en el centro, así que aquí en el centro donde pusimos el marcador hacemos un punto deslizado. Bien, venga, continuamos. Vamos a por la siguiente vuelta. Es muy fácil el trabajo, ¿eh? Venga. Bueno, para que también nos quede bien cookie, vamos a entrar directamente al arco, voy a traer hacia mí y voy a hacer un puntito deslizado para salir directamente desde el arco. Como voy a trabajar en puntos altos, el primer punto alto lo voy a sustituir por 3 cadenetas. Y aquí, en la tercera cadeneta, voy a ponerle un marcador. Bien, venga, tengo un punto, pues voy a hacer 7. Este sería el segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Venga. Bueno, como siempre, desde aquí, para ir al grupito, hacemos una cadeneta. Mirad, ¿dónde tenemos el marcador? Marcador. Bien, y en los puntos del centro, ahora tenemos 2 puntos. Vamos justo al centro y solo hacemos un punto. Y aquí, donde tenemos el punto a relieve, ¿ok? Como veis, aquí en el centro voy disminuyendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer otra vez una cadeneta para pasar al siguiente dibujo. Hago una cadeneta y aquí, en el centro de los 2 garbanzos, hago 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, haríamos una cadeneta de separación y volveríamos a empezar con este dibujo. Vale, aquí como veis solo tengo 2 garbanzos y he hecho 7, pero aquí en las esquinitas, como tengo 3 garbanzos y 2 arcos, haré 7 puntos altos sin cadeneta de nada, aquí otros 7 puntos altos. ¿Bien? Venga, pues vamos a dar toda la vueltita. Bueno, amigas, estamos terminando la vuelta número 3. Lo dicho, aquí en la esquinita la única diferencia es que en el arco hacemos 7 puntos y directamente 7 puntos en el otro. Como cuando empezamos solo hicimos en un arco, aquí en el arco que nos falta hemos vuelto a hacer los 7 puntos altos. ¿Y qué hacemos? Quitamos el marcador donde lo teníamos puesto y directamente en ese punto vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos nuestra tercera vuelta. Venga, vamos a por la cuarta. Ya solo son estas, a partir de esta cuarta vuelta es repetir, ya veréis qué sencillo. Mirad, voy a hacer 1 y 2. Aquí donde son las 3 cadenetas de subida de antes voy a hacer un punto a relieve, ¿bien? Y en este punto que he hecho voy a ponerle un marcador. Será el final de nuestra vuelta o el inicio de nuestra vuelta. Bueno, a partir de aquí, mirad lo que vamos a hacer. Tenemos un punto siguiente, ¿verdad? Pues yo voy a ir al centro, ¿vale? O sea, es como me salto, el punto relieve es este. Luego me salto este y voy trabajando en el centro. Y lo que voy a hacer aquí en el centro es hacer 5 puntos altos. 1. Voy al siguiente entre 2 puntos. 2. El siguiente entre 2 puntos. 3. El siguiente entre 2 puntos. He dicho 5, pero son 4, ¿vale? 3 y aquí el siguiente entre 2 puntos, un punto alto. Acabamos de hacer un punto a relieve, 4 puntos altos y en el punto número 7 lo que voy a hacer es un punto a relieve, ¿ok? Venga, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a dar siempre, cuando acabemos los grupitos siempre hacemos una cadeneta, ¿ok? Y estamos en el dibujo del centro. Ahora en el dibujo del centro voy a coger a relieve el primer punto, traigo hacia mí y paso una vez, pero no lo cierro. Echo hebra y voy al siguiente punto a relieve. Traigo hacia mí, paso una vez, y ahora como tengo las 3, ahora lo paso juntos, ¿ok? Vamos a cerrarlo ahí juntito. Y ahora es cuestión de repetir, cadeneta, recordar, en el primer punto un punto a relieve, ¿bien? Saltamos nuestro primer punto que tenemos porque vamos a trabajar en el centro, entre los puntos, y voy a hacer 4. 1. En el siguiente entre los puntos voy a hacer el segundo, 2,
En el siguiente entre los puntos voy a hacer un tercero, 3. Y en el siguiente entre los puntos voy a hacer un cuarto. Bien, aquí ahora me quedan 2 puntos, pues en el último voy a dar un punto a relieve. Hago una cadeneta y repito desde aquí. Vale, una cosita. Ahora, en las esquinas vamos a hacer eso, el relieve, 4 puntos y relieve. Pero para llegar hasta el siguiente grupo daremos 2 cadenetas, ¿ok? Así de sencillito, así que vamos a hacerlo de un tirón. Vamos hasta el final. Bueno, amigas, ya tenemos la vuelta número 4. Ya habéis visto que es muy sencillo. Ahora son grupos de relieve, 4 puntos y relieve, y aquí la unión. Aquí, en la esquina, mirad, yo voy a cambiar aquí el marcador. Y aquí en la esquina lo que hemos hecho es lo mismo, relieve, 4 puntos, relieve. Aquí en el centro he dado 2 cadenetas porque estamos ampliando. Y aquí relieve, 4 puntos y relieve. Bien, fácil, pues aunque no os lo creáis, la vuelta siguiente es repetir. Pero antes de nada, vamos a acabar esta vueltita. Para acabar esta vuelta yo voy a hacer lo siguiente. Voy a echar hebra, ¿vale? He hecho aquí también en el último arco, he hecho relieve, 4 y relieve. He hecho hebra y donde pusimos aquí el primer marcador voy a hacer un punto medio para sustituir a los 2 puntos de cadeneta de la esquina. Bien, fijaros bien. ¿Cómo empezábamos antes aquí la vuelta? Con 3 cadenetas, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo. 2 y 3 cadenetas. ¿Ok? Venga, lo tenemos. Aquí en la tercera vamos a poner un marcador. Y vamos a separar con una cadeneta. Antes aquí abajo, mirad, hacíamos un punto alto cadeneta y luego 5 puntos altos. Pero fijaros, aquí ya como tenemos base, vamos a hacer lo siguiente. Donde tengo el punto a relieve, voy a hacer el punto a relieve. ¿Bien? Aquí en el centro, recordar, saltamos este primer punto y trabajamos solo en el centro. Y voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. ¿Bien? Y ahora en el relieve, punto a relieve. Si vosotras ahora contáis, como hacíamos antes, un punto alto, cadeneta y 5 puntos, igual que en la primera vuelta, es así de sencillo. ¿Qué hacíamos también en la primera vuelta? Dábamos una cadeneta, saltábamos un punto y aquí en el centro hacíamos un punto alto. ¿No veis cómo es repetir? Cadeneta. Antes repetimos, hacíamos 5 puntos, pero ahora como tenemos punto de base, hacemos un punto a relieve. Hacemos los 3 puntos en el centro, 1, 2 y 3 puntos en el centro, ¿ok? Y un punto a relieve. Bueno, chicas, esto ya es así de sencillito. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando hagamos aquí la esquina? Bueno, pues aquí en la esquina lo que vamos a hacer es relieve, 3 puntos relieve, daremos una cadeneta, aquí en el centro un punto alto y una cadeneta y repetiremos relieve, 4 puntos y relieve. Fácil, ¿verdad? Venga, pues vamos a dar toda la vueltita. Bueno, chicas, pues terminamos esta vueltita, igual que hacíamos en la primera vuelta, es que ya estamos repitiendo, damos una cadeneta, bien, y aquí en las 3 de subida es donde hacemos el punto deslizado. Voy a quitar el marcador. El punto deslizado. Vamos a fijarnos en un par de detalles, ¿bien? Vamos a ver. Venga, yo empezaría desde aquí. ¿Dónde empezaría? ¿Cómo hemos hecho la segunda vuelta? En las esquinas, 3 puntos y luego disminución, 2 puntos, disminución. Bien, esto ya es muy fácil, muy, muy sencillo. Lo dicho, ahora nos tocan los garbanzos y aquí las disminuciones. Los 2 puntos con las 2 cadenetas. En realidad es ir repitiendo, pero fijaros en el detalle. Recordáis que cuando empezamos la vuelta decíamos, tenemos 3 dibujos para la parte de delante, 3 para la parte de atrás. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora ya tenemos 4. Cuando demos otras 4 vueltas tendremos 5 dibujos para la parte de delante. Ok, simplemente es que vamos a ir creciendo. Si vosotras por algún motivo necesitáis hacerlo con un material más finito, más delgadito, lo único que tenéis que hacer es a la hora de montar el dibujo, pues en vez de que tenga 3 para la parte de delante, 3 para la parte de atrás y 2 en los brazos, añadís 4. Aquí ponéis 4 dibujos, aquí 4, aquí 3 y aquí 3. Así de sencillo es. Bueno, vamos a ir trabajando hasta que a la hora de doblar el jersey y tengamos aquí la forma del cuellito, de aquí a aquí, al unirlo, nos dé para meter el brazo. Y vamos a continuar. Bueno, amigas, llegará un momento en que tengamos que empezar a distribuir lo que son las mangas y el cuerpo. Mirad un dato muy importante. Si vosotras aquí al principio de la labor, yo por ejemplo, ni he unido todavía,
Bien, y además tengo puesto un marcador al inicio. Entonces sé que esto es el delantero, sé que esto es la espalda y sé que los laterales son las mangas. Bueno, yo os voy a dar un consejo principal. Como tenemos puesto los marcadores en las esquinitas, ¿verdad? Vamos a doblar esto principalmente, vamos a doblarlo así. Yo os voy a dar un consejo para saber cuánta medida tenéis o no tenéis. En estos marcadores simplemente cojo este marcador, lo junto con este y en el otro lado haría lo mismo y me lo pruebo. Y busco mi comodidad, si tengo que darle una vuelta más, una vuelta menos. ¿Bien? Bueno, una vez de que sabemos esto, vamos a unir. Mirad, yo voy a terminar ya esta vuelta. Estoy en la vuelta de los 3 garbanzos separados por 3 cadenetas. ¿Bien? Venga. Desde aquí yo he hecho mi último garbancito y ahora me faltan las 3 cadenetas. Pues vamos a darlas. 1, 2 y 3. Estéis donde estéis, porque mirad, las siguientes serían 7 puntos y 7 puntos, pues dejaríamos 7 puntos para un lado y 7 puntos para el otro. Perfecto. Si luego la siguiente es disminución 3, dejaríamos esto para un lado y esto para el otro, o sea que no hay mayor complicación. La única vuelta que puede ser un poquito complicada es esta y veréis por qué. Bueno, yo cierro esta vuelta como siempre, ¿bien? Pero ahora lo que voy a hacer es unirlo directamente con la otra esquina para formar aquí la manga. Bien, así que donde tengo el marcador justo aquí en el otro garbancito, voy a hacer un punto deslizado. Bueno, para que esta unión me quede aquí, me quede más bien, vamos a llamarlo bonito luego a la hora de trabajar, porque yo tendría el garbanzo 3 y el garbanzo, ¿no? Porque es lo que tendríamos en esta vuelta y ahora tendríamos que hacer 7. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a moverme un poquito hacia atrás, ¿vale? Y voy a ir a las cadenetas y en la primera cadeneta voy a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados, ¿ok? Y voy a salir desde aquí, para que de esta forma, ya os digo, la unión pues luego me quede más bonita. Venga, tengo que hacer 7 puntos, así que voy a hacer las 3 cadenetas de inicio. Luego, en este primer arco, voy a hacer 1 y 2 puntos, ¿bien? En el punto de unión, aquí voy a hacer el cuarto, ¿ok? Y ya, en estos 3 que me quedan aquí, o sea, perdón, en el arco, en el seno, que me estoy equivocando yo, en el arco que me queda entre dibujo y dibujo, es donde voy a hacer los otros 3. Esto, en realidad ahora lo que vamos a hacer es seguir el trabajo tal y como nos corresponde, ¿ok? Con la fila que nos corresponde. Aquí son 7, bueno, pues ya los he dado, solo que los he repartido 3 aquí, 1 en el centro y 3 aquí. ¿Qué nos toca ahora? Cadena. Bueno, ¿qué me toca aquí ahora? Pues ahora me toca punto a relieve, un punto normal y un punto a relieve. ¿Bien? Una cadena. ¿Qué me toca aquí ahora? 7 puntos. Bueno, pues esto es ir repitiendo. La siguiente vuelta, ¿qué haremos? Venimos hasta aquí, hacemos un punto deslizado y empezaremos con lo que sería la siguiente vuelta, porque siempre es igual. Un punto a relieve, 4 puntos altos, punto a relieve y lo que corresponde. En la siguiente vuelta, punto a relieve, 3 puntos altos, punto a relieve, y es simplemente ir trabajando en redondo. Yo voy a dar 2 o 3 vueltitas para que veáis más o menos cómo lo estoy haciendo. Bueno, amigas, como veis, nosotras hemos empezado desde aquí con 3 puntos, 1 y 3, que equivalían a 7, ¿verdad? Entonces, siempre que empezamos la vuelta, como nos toca punto a relieve, hemos ido haciendo esto. Acabamos aquí. La siguiente vuelta ya nos toca cadeneta y empezar con la vuelta, que son garbanzos, 3 puntos y garbanzo. Para empezar la vuelta simplemente vamos a dar un garbanzo, una cadeneta y seguimos con el dibujo. Solo hemos hecho la mitad. Bien, bueno, ¿cómo conseguimos ahora volver a empezar o terminar esta vuelta? Pues como solo he hecho un garbanzo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde este punto a relieve doy una cadeneta y voy a terminar la vuelta haciendo otro garbancito, que serían 3 puntos sin terminar. Dentro del mismo punto, bien, 2 y 3. Mirad lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Cierro, pero ahora desde aquí lo que voy a hacer es un punto alto. Hecho hebra, voy aquí al punto de unión de garbanzo y hago un punto alto, desde el punto de unión aquí. Y hago un punto alto. Bien, y ya desde aquí comienzo con los 7 puntos que me corresponden. 3,
que sería las 3 cadenetas del primer punto y ahora 7, bien, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? En total 7, que serían las 3 cadenetas de inicio que equivalen a 1 y 6 puntos altos, y a partir de aquí seguimos pues como nos corresponda el dibujo, ¿vale? Bueno, esto vamos a ir realizándolo así hasta llegar al puño. Dependerá mucho pues de cómo queráis el puño de largo o dónde queréis que termine. Muchas queréis un puño cortito, otra más grande y otra más grande. Eso ya a vuestro gusto, ¿bien? Bueno, esto no tiene ni aumentos ni disminuciones, así que seguir en recto. Bueno, amiga, vamos a hacer lo que es el puño, ¿verdad? Cuando nosotras queremos hacer el puño, lo hacéis, la verdad, a la altura que queráis. Pero eso sí, os voy a dar un consejo. Como esto es, en esta vuelta, mirar, cualquier vuelta, bueno, cualquier vuelta no, en esta vuelta la que tiene relieve, 3 puntos, relieve, y donde tenemos la que va siempre el punto alto solo, ¿vale? En esa repetición puede estar el punto aquí o el punto aquí, no importa la posición, simplemente que la vuelta hagamos estos puntos seguidos. Es donde vamos a pararnos para comenzar a hacer lo que sería el puñito, ¿bien? Bueno, como vamos a hacer el puño y sí o sí vamos a quererlo más prieto que la manga, la primera vuelta la vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, aquí tengo el último punto y voy a unir ya directamente con el primer punto. Venga, pues desde aquí lo que voy a hacer, lo primero, en este punto voy a hacer un punto, en el siguiente voy a hacer un punto, en el siguiente un punto, 3, 4 y 5. Y lo que voy a hacer es saltarme las cadenetas, ¿bien? Porque al saltarme las cadenetas voy a ir estrechando un poquito, ¿bien? Bueno, pues voy al siguiente punto, hago un punto y luego donde tengo los 5 sigo haciendo, ¿vale? Bueno, voy a dar toda esta vueltita así y os explico cómo tomarnos las medidas para hacer las disminuciones para el puño, ¿ok? Venga. Bueno, terminamos esta primera vuelta que hemos dado de puntos altos. Bueno, ahora para saber cuántos puntos vamos a quitar en realidad es muy sencillo. Mirad. A ver, que se me ha enganchado aquí, hombre. Venga. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es poner un marcador para no perder este puntito, ¿bien? Bueno, como sabemos cuál es el ancho que necesitamos, bueno, pues vamos a meter el brazo por la manguita, ¿ok? Y yo quiero que el puño me quede así. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Ponerle aquí, bueno, yo ahora lo voy a hacer con el dedo, ¿vale? Vosotras si queréis ponéis un marcador o lo que sea. Pero una cosa que tenéis que tener en cuenta, luego hay que sacar la mano, ¿ok? No vayáis a apretar así y luego no podéis sacar y meter el puño. Pues yo entonces voy a decir que quiero más o menos, mirad, voy a coger un marcador, lo que pasa, voy a meter la otra mano, que yo soy diestra, y si no, no sé. Venga, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde quiero la disminución? Pues la disminución quiero que sea este cachito de aquí. Pues desde aquí le pongo un marcador. Bien, hago esto y le pongo un marcador. Y lo dicho, voy a agarrar bien la mano, a ver si puedo, que es que repito que con una mano lo quiero así de estrechito, pero ¿sale la mano? Sí, perfecto, vale. Bueno, pues mirad dónde he puesto el marcador y dónde tengo el siguiente, que voy a hacer contar puntos. Pues desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues en esta vuelta lo que voy a hacer es ir quitando 10 puntos. Bueno, yo para calcular más o menos tengo que quitarle en este lado 5 puntos y en este lado 5 puntos. Pues imaginar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues voy a hacer un punto sí y el otro voy a hacer disminución. Un punto sí y el otro voy a hacer disminución. Simplemente es ir calculando, ¿vale? A grosso modo. Cuando empecéis por aquí, mirad, para hacer las disminuciones vais a hacer lo siguiente. Yo en este primer punto ya voy a empezar con disminución. Así que voy a hacer 2 puntos, ¿bien? Y en el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto. Y voy a contar como que esta es mi primera disminución. ¿Ok? Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, pues en el siguiente voy a hacer uno normal, y en el siguiente voy a hacer disminución. Si no sabéis cuántos lleváis, lo que podéis hacer es cada vez que hagáis una disminución, le ponéis un marcador para saber cuántas disminuciones vais haciendo. Bien, ahora por ejemplo voy a hacer 1 y 2 normales. Y en el siguiente voy a hacer una disminución. Venga, pues hago la disminución. Bien,
y le pongo un marcador. Llevo 3, ¿vale? Pues voy a hacer otra vez, yo que sé, 2 puntos, 1 y 2. Y en el siguiente pues le hago una disminución. Bien, esto simplemente es ir haciendo así y que cuando lleguéis al final hayáis quitado los puntos que queréis. Es bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, pues voy a dar toda la vuelta y voy a deciros cómo voy a trabajar yo el puño, en qué punto. Bueno, cerramos esta vuelta de disminución de los puntos altos, ¿bien? Y ahora voy a empezar a trabajar en punto elástico. Bueno, desde aquí cierro. Tenemos varias opciones. Yo voy a optar por la segunda. Podéis hacer un punto a relieve por delante y un punto a relieve por detrás, un punto a relieve por delante y un punto a relieve por detrás. Personalmente me apetece hacer 2 por delante y 1 por detrás, 2 por delante y 1 por detrás. ¿Qué queréis hacer? 2 por delante, 2 por detrás. Guiaros por vuestra propia intuición, ya veréis qué bonito os queda. Bueno, como siempre empiezo con 3, pero desde donde empiezo, antes yo sé que esto era una disminución, ¿vale? Estos dos puntitos van juntos, así que yo ahí voy a hacer un punto alto, ¿ok? Venga, pongo el marcador para no perderme. Y como os he dicho, yo en esta ocasión voy a hacer 2 puntos por delante y 1 por detrás. Bueno, he hecho el primero. Este es un punto normal, ¿bien? Así que lo cojo simplemente como punto normal. Antes hemos hecho disminución y os tenéis que fijar porque aunque aquí hay 2 palitos, solo tenemos un punto, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. Bueno, pues yo he hecho 2 por delante y ahora cojo los 2 puntos, que en realidad son 1, y lo hago por detrás. ¿Bien? Vamos, que se me lía aquí. Venga, lo cojo por la parte de atrás. Y ahora, pues 2 por delante. 1 y 2. Y ahora, pues 1 por detrás. Lo único que tenéis que saber es que esto era una disminución, así que si dejáis el marcador puesto, os va a venir muy bien. ¿Ok? Bueno, pues yo voy a dar toda la vueltita así y os repito cómo se hace. Bueno, ya he terminado esta primera vuelta de relieve. Mira, recordar que estas 3 cadenetas no se nos cuentan, ¿vale? Simplemente va a ser el relieve. Bueno, entonces, donde tengo el punto de relieve, lo que voy a hacer es el punto de unión. Voy a quitar esto, que si no, no puedo. Vamos allá. Donde tenía el punto, el marcador, voy a hacer el punto de unión. Bien, voy a subir con 2 cadenetas y mirad, lo que abrazo siempre a la hora de hacer el relieve, abrazo también los puntos de subida. ¿No veis cómo aquí hay 2 puntos de subida? También lo abrazo junto con el otro, ¿vale? Abrazo los 2. Bueno, y ahora es trabajar constantemente. Aquí este es mi punto de inicio. Bien. Y luego tendréis que fijaros, si está por aquí, punto para adelante. Si lo veis aquí, se notará que tenéis delante un hilito, ¿vale? Entonces ese se trabaja por detrás. El que está por delante se trabaja por delante. Yo tengo este para adelante, el siguiente lo tengo hacia adelante y el siguiente lo tengo hacia atrás. Simplemente es repetir el punto tal y como se nos representa, ¿ok? Y hacerlo el largo que vosotras necesitéis para vuestro puño. Bueno, una vez terminada la manga vamos a hacer la otra. Aquí tenemos un marcador, pero no pasa nada porque lo que vamos a hacer es unirlo directamente con el punto. ¿Recordáis cómo empezábamos antes la otra manga, verdad? Bueno, como ahora vamos a añadir hilo, mirad, esto es la manga. Vale, aquí tenemos el fondo. Vamos a este lateral y desde aquí vamos a coger el hilo y vamos a unirlo hacia nosotras. Y vamos a empezar con 3 cadenetas que equivalen a un punto alto y voy a hacer dentro de ese huequito 2 puntos, 1 y 2. Bien, ahora donde tengo el punto de unión, fijaros bien, desde aquí lo único que voy a hacer es unir esas partes con un punto alto, así que he hecho hebra. A ver, voy a sacar un poquito más de material. Venga, vamos allá. He hecho los 3 puntos altos, aquí son 3 cadenetas y 2 puntos altos. Ahora, he hecho hebra. Voy a este punto de garbanzo, aquí meto el ganchillo, pero voy también al siguiente, ¿vale? O sea, aquí al del centro voy al del centro. Aquí, en el punto, lo cojo y cojo todo junto. Bien, con cuidadito de no agarrar hilos que no nos hacen falta. Ahí tenemos el cuarto punto alto y ahora en el siguiente hueco ya para la manga los 3 puntos altos.
¿vale? Y de esta forma es como vamos a unir en el otro lateral la manga. Y es seguir simplemente los pasos que hemos hecho en la manga anterior. De esta forma ya tenemos unido también la manga. Hacemos las dos manguitas, los puños y vamos con el cuerpo. Bueno, amigas, vamos con el cuellito. Bueno, recordáis que antes cuando empezábamos el cuello os enseñaba una técnica nueva para hacerlo, ¿verdad? Pues es el momento de ver cómo unimos esto. Aquí dejamos este marcador puesto pues para no perdernos luego en el punto. Bien, venga, lo primero que vamos a hacer, todas estas cadenetas que nos han sobrado y repito, que nos han facilitado la vida para no tener que andar soltando, dando más puntos, que se nos gire la cadeneta, que es mucho más fácil, yo voy a dejar 3 o 4 centímetros y a esta altura más o menos voy a cortar el material. Ahora lo único que voy a hacer es ir soltando poco a poco, ¿bien? Este material, la verdad que este para soltar es un poquito malo, pero como veis se suelta, cualquier material que tengáis se suelta fácil, simplemente metéis así la argollita y vais sacándolo poco a poco, ¿bien? Bueno, para no hacerlo largo, yo voy a llegar hasta el final para que veáis que no se suelta, o sea, no tenéis que tener miedo a que se os vaya a soltar la labor. Bueno, casi ya estoy llegando, así que voy a hacerlo con vosotras mientras voy hablando. Fijaros bien, yo he llegado al final. Yo por más que tire de aquí, ¿no veis? No se suelta. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, desde aquí este hilito que nos ha quedado, vamos a ir donde tenemos aquí el marcador y vamos a unirlo. Simplemente es esto. Y hemos solucionado un montón el tema, como os he dicho, que se nos puede complicar porque nos faltan puntos, porque se nos gira la labor, porque no sabemos dónde, si nos hemos comido un punto o dos. Bueno, pues de esta forma es mucho más sencillo. Yo con los puntitos que le he dado, lo corto ya por aquí y luego lo escondo cuando haga el cuello. Solucionado el tema del inicio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a coger siempre y vamos a empezar siempre más o menos desde la mitad de un lateral del cuello, de un hombro, ¿verdad? Desde un hombro. Voy a subir un poquito más esto. A ver, ahí. Desde el hombro. Bueno, pues yo voy a coger desde cualquier punto del hombro, desde aquí mismo. Y mirad, yo esto personalmente lo quiero más estrechito. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger aquí el hilo. Venga. Desde la esquina. Aquí. Bueno, yo aquí tengo una serie de puntos, pues tengo un punto alto, el relieve, 2 puntos y un punto alto. Bueno, pues vamos a hacer, por cada punto que tengamos, vamos a hacerle un punto. ¿Ok? Venga. Traigo el hilo. Hacemos un nudito y comenzamos. Venga, desde aquí, lo único que voy a hacer es dar puntos altos. Mirad, 1, 2 y 3 de inicio. Y por cada punto que tenga, voy a hacer un puntito. ¿Ok? Pero como bien os digo, yo lo quiero estrechar un poquito. Bueno, como yo lo quiero estrechar un poco, donde tengo cadeneta, aquí tengo una cadeneta. Pues no, voy directamente al punto alto y hago un punto alto. Bien, me voy a saltar también la otra cadeneta y empiezo con los puntos altos. Solo voy a hacer esto durante toda la vuelta, trabajar sobre cada punto que tenga, pero saltándome las cadenetas. En las cadenetas no voy a hacer nada. Luego, en la siguiente vuelta, ¿qué vais a hacer? ¿Recordáis cómo hicimos el puño? Pues si queréis, le podéis ir haciendo disminuciones igual que en el puño. ¿Ok? Podéis hacer, mirad cómo queda. El puño cuando hacemos 2 a relieve y 1 a relieve por detrás. Pero está muy bien que si nunca habéis hecho este tipo de trabajos, que hagáis pruebas para ver cuál os gusta más. Por ejemplo, 3 a relieve y 1 por detrás, a ver cómo os queda. O 2 y 2, 1 y 1, ¿vale? Eso es jugar un poquito vosotras. Y además cuando jugáis vamos aprendiendo, porque según vamos trabajando vamos viendo cómo nos quedan las cosas. Ya tenemos hechos lo que son las manguitas y el cuello, bien, ya lo estamos probando y vemos que nos está quedando verdaderamente bonito. Vamos a por el cuerpo. Si os habéis dado cuenta en un detalle, yo aquí he empezado de una forma que lo que he hecho es tener la misma boca manga, pero si os dais cuenta esto se inclina un poco. ¿Por qué? Porque yo aquí le he quitado un dibujito para que nos quede un poco más pegada la manga, porque si no nos queda muy grande. Y de esta forma queda genial. Si os sirve como truco, perfecto. Venga, pero en el cuerpo vamos a hacerlo de otra forma. Bueno, en el cuerpo, debajo de la manga justo, tenemos lo que son los garbancitos. Bueno, pues vamos a empezar directamente desde el arco de 3 cadenetas, vamos a atarle un nudito.
y vamos a empezar a tejer desde aquí y vamos a hacer dentro de este arco directamente ya 7 puntos. Empezamos con 3 cadenetas, bien, este sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7, bien, y ahora vamos a seguir tal y como nos corresponde. Siempre separamos de dibujo a dibujo con una cadeneta. Y aquí en el centro tenemos el relieve 2 y el relieve, pues nos toca el relieve, 1 en el centro. A ver, tengo el pelo largo y no os pasa, chicas, cuando tenéis el pelo largo, que a veces tejemos con él también. Bueno, 1 y el relieve. Bueno, y continuamos hasta llegar aquí a la otra esquinita y os explico. Bueno, hemos terminado esta primera vuelta para el cuerpo, ¿bien? Bueno, aquí debajo de la otra sisa lo que hacemos, en el primer arco son 7 puntos, separamos con una cadeneta y ya vamos a la parte de la espalda y damos 7 puntos y continuamos como se representa. ¿Cómo terminamos y empezamos la siguiente vuelta? Bueno, a partir de aquí, para terminar esta vuelta, lo que vamos a hacer es dar una cadeneta, vamos aquí a la tercera que hicimos de subida y hacemos un punto deslizado. La siguiente vuelta es como se nos representa, tenemos 7, pues ahora tenemos que hacer. Subimos con 2 y abrazo el primer punto a relieve. Y ahora aquí en el centro damos los 4 puntos que nos corresponden. 1, 2, la verdad que el dibujo es sencillo, ¿verdad? 3 y 4. Hacemos el último punto a relieve. Y terminamos, bueno, y seguimos con el siguiente dibujo, que es el primero a relieve sin terminar, el siguiente a relieve sin terminar y cerramos juntos, cadeneta y continuamos. Aquí en la esquinita, en la otra bocamanga, la parte de abajo, lo que vamos a hacer es relieve, los 4 puntos relieve. Vamos a separar con 2 y repetimos, relieve, los 4 puntos y relieve, ¿vale? Y ya me esperáis para que dé yo toda la vueltita. Bueno, estamos terminando esta segunda vuelta, ¿vale? Recordar que aquí debajo de la otra axila tenemos que hacer el dibujo que corresponde, 2 cadenetas y el dibujo que corresponde. Y como queremos salir y dejar bien bonito lo que es la unión debajo de la axila, ¿no? La que baja en vertical, igual que hicimos en la manga, pues ahora aquí para cerrar lo que voy a hacer es una cadeneta y aquí en el punto de inicio un medio punto. ¿Ok? Y ya desde aquí trabajamos normal. Ya desde aquí nos toca la vuelta donde van. Estas 3 cadenetas corresponden a un punto alto y ya trabajamos con una cadeneta y seguimos trabajando tal y como corresponde esta hilera. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos aquí a la esquinita? Bueno, pues chicas, aquí en la esquina ya lo único que vamos a hacer es el dibujo que nos corresponde, una cadeneta. Y aquí encima, donde tenemos las 2 cadenetas, hacemos el punto alto, ¿vale? Esto ya es repetir. ¿Hasta dónde lo queréis de largo? Bueno, yo voy a ir trabajando y creo, me lo voy a ir probando, claro está, esto es para gustos. Entonces me lo voy a probar y voy a decir, creo que a partir de aquí es donde me gustaría empezar el liso. Lo quiero más arriba, lo quiero más abajo. Yo ahora mismo calculo que va a ser un poquito más abajo de la mitad de mi pecho, pero repito, para saber si me gusta me lo voy a probar. Espero que hagáis lo mismo y lo hagáis a vuestro gusto. Venga, voy a seguir trabajando hasta llegar allí. Bueno, cuando ya queramos empezar con el dibujo liso de la parte de abajo, lo primero es cerrar la vuelta. Bien, ¿y en qué vuelta vamos a pararnos? Nos vamos a parar en la vuelta que empezamos con solo las 3 cadenetas, ¿bien? Os explico, dejarme un poquito que aquí una, aquí. Venga, vamos a pararnos en la vuelta donde tenemos relieve, 3 puntos relieve, cadeneta, punto alto y cadeneta. A partir de aquí es muy sencillo, chicas. Mirad, donde tenemos ahora el punto alto vamos a hacer un punto a relieve por delante. 1, 2 y en ese puntito un punto a relieve. Perfecto. Sacamos el hilo, perdón, el ganchillo, y aquí en el primer marcador voy a ponerle un marcador. En el primer punto, marcador. Bien. Bueno, a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Mirad, donde tenemos la cadeneta vamos a hacer un punto alto. Donde tenemos el relieve, un punto alto. En los 3 puntos del centro, 1,
2 y 3. Donde tenemos el punto a relieve vamos a hacer un punto alto, y aquí en el centro donde tenemos la cadeneta, el punto y la cadeneta, vamos a hacer dentro de la cadeneta un punto. En el punto que está solo siempre lo vamos a tejer a relieve, ¿ok? Y a partir de aquí en la cadeneta un punto. Bueno, chicas, de aquí para abajo es muy sencillo, siempre vamos a trabajar igual. Aquí siempre 7 puntos normales y en el punto a relieve un punto a relieve. 7 puntos normales y en el punto a relieve un punto a relieve. Esto es así de sencillo, pero os voy a dar un par de truquitos. Que vosotras queréis ampliar un poquito más la prenda, que queréis darle vuelo, imaginaros que queréis darle vuelo en la parte de abajo. En una de las vueltas lo único que tenéis que hacer es, imaginaros de la cintura para abajo que sea con un poquito de vuelo. Bueno, como aquí tenemos 7 puntos, hacemos 1, 2 y 3. Y aquí en el centro hacemos 2 puntos. De esa forma nos va a salir con vuelo. Por supuesto, solo en una vuelta. De ahí para abajo, simplemente hacer punto sobre punto y nos quedarán 8 en el centro y los puntos a relieve. ¿Que queréis todavía darle más vuelo? Porque hay muchas que son muy cookies y os gusta que tenga un montón de vuelo. Pues nada, en la siguiente vuelta repetís la operación. Podéis hacer mucho más. ¿Que queréis mucho vuelo desde la cintura? Dais un aumento en el primer punto y un aumento en el siguiente y desde ahí os sale con mucho vuelo. Yo personalmente creo que lo voy a hacer en recto, pero siempre os doy opciones para que lo hagáis siempre a vuestro gusto, ¿ok? Venga, pues vamos a continuar hasta tener el largo. Una vez que tengamos el largo, simplemente vamos a hacer el mismo dibujo que hicimos en puños o en mangas. Un punto a relieve por delante, un punto a relieve por detrás, o 2 puntos por delante, 2 por detrás, o como vosotras hayáis elegido, ¿ok? Venga, pues vamos a ello porque es muy sencillo. Bueno, amigas, en esta ocasión habéis visto que es muy sencillo de realizar. Mirad, os voy a dar, como habéis llegado hasta aquí al final, mucha gente no llega hasta el final, se aburre enseguida. Pero para vosotras os voy a dar un par de trucos. Truco número 1. Como veis, en el gráfico original acaba como aquí a medio dibujo y queda un poquito vasto. Mirad lo que he hecho yo. A partir de aquí, cuando empiezo, me falta un dibujo por hacer, ¿vale? El largo que queramos del dibujo. Cuando tengamos aquí el relieve, los 4 puntos del relieve, y aquí el punto alto, lo que he hecho es lo siguiente. En vez de empezar aquí otro dibujo, he ido aumentando en cada vuelta, o sea, este dibujo tal y como me corresponde, y aquí en cada vuelta, pues en el primero, a ver que pongo la manita para que lo veáis bien. En el primero un punto, en el segundo 2, en el tercero 3, 4, he aumentado 1 y aquí 5, bien, y luego ya sí, ya he dado los puntos como corresponden. Otro trucazo, yo de aquí hacia abajo he trabajado con un ganchillo del número 5 y medio. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que le he dado mucha ligereza al trabajo y me ha consumido mucho menos material. Espero que eso también os sirva. Bueno, chicas, como habéis visto, es muy fácil. Os recuerdo, si preferís trabajar con gráfico, en el botón unirme, ahí os dejo los gráficos de donde he sacado yo esto, ¿vale? Esta idea. De todas formas, ya veis que con el vídeo se puede realizar perfectamente. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!